capítulo 2 del profeta Ageo. Leemos el versículo 19. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Suena un poquito diferente, pero es un poquito más clara. Dice así la palabra del Señor. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Quiere decir que la bendición viene. Dígale a su hermano, la bendición viene. Muy bien. The blessing is coming. Gloria a Dios. Me reía ahorita mientras la hermana cantaba el corito, la gloria postrera será mayor que la primera, basada en uno de los versículos en este libro. Pero queremos, antes de entrar en la predicación, con nosotros hay una jovencita que nos está visitando ya unas cuantas semanas. Ella está en este país, ya la habíamos presentado antes porque su papá está muy grave en el hospital. Hemos estado orando por él y seguimos orando por él. Y en esta tarde queremos hacer una oración muy especial. Yo sé que en la situación que él está, pues los doctores están poniendo un poquito para que ella tome una decisión y es algo bastante difícil. Ellos piensan que sus pulmones están dando diálisis y ellos piden que le desconecten el diálisis y poco así, y encima de que tantas otras complicaciones que tiene. Pero vamos a orar porque creemos en un Dios de milagros. Esperamos que ella no tenga que hacer esa decisión, que ellos puedan ver la mano de Dios obrando en el cuerpo de este caballero y ella pueda regresar contenta de nuevo a México, tranquila de que él está en las manos del Señor. Así que voy a pedirle a ella no es muy alta, pero alza tu mano ahí, servita. A Dios me le bendiga. Está al lado de nuestra hermana Amanda, que ella creo que era compañero o es compañero de algunos hermanos que trabajan. Su jefe ha hecho todo esto, pagado todos los gastos para que ella pudiera estar aquí al lado de su padre. Así que queremos orar en esta tarde una vez más. Le pedimos al Señor, te pedimos y imploramos tu misericordia. Sí, Señor amado, yo sé que no somos merecedores de nada, pero en Cristo Jesús, Señor, tú nos has hecho merecedores de grandes cosas. Oh, sí, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, Señor. Te pedimos muy especialmente por la vida de este hombre, oh Dios. Oh, su salud, allí donde él está en este momento, en el lecho de su cama. Señor, allí te pedimos que tú, oh Dios, pongas tu mano sobre su cuerpo. Sí, Señor, que tú intervengas, que tú cambies, Señor, su situación física, Señor amado, todo lo que esté anormal en su cuerpo, Señor, en tu gracia, en tu poder, Señor amado, pon tu mano sanadora sobre él y opera un milagro en su vida para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas y que así como has hablado a nuestro corazón puedas hablar a cada vida en esta tarde. A ti sea gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Una vez más, diga, la bendición viene. El libro de Ageo. Ageo quiere decir Jehová, fiesta tiene que ver con fiesta y alegría y demás. A pesar de que el pueblo no estaba pasando por una situación muy positiva en ese tiempo. El libro de Ageo contiene ciertas profecías y todas ellas están relacionadas con la reedificación y reconstrucción del templo que había sido destruido por los caldeos. Ya algunos creen que ellos estaban pasando por el año ya 69. Según Jeremías, iban a estar unos 70 años en cautiverio por las razones de ellos por mucho tiempo olvidarse de lo que Dios le había dicho, de que cada 7 años ellos se pararan un año para darle descanso a la tierra, y por mucho tiempo no lo hicieron. Y ahora el Señor les castigaba y ya estaban llegando a lo último de ese periodo. Y Dios levantó a Ageo y también a Zacarías para reanimar el pueblo, a reedificar la casa de Dios. Ellos llegaron a esta situación de pobreza espiritual y aún pobreza financiera, porque hicieron ciertas cosas que desagradaron al Señor. Queremos considerar unas cuantas de esas cosas. La primera, el pecado. Lo que hicieron ellos. ¿Qué estaban haciendo en ese momento cuando Dios les habló a ellos? Habían pensado, en virtud de lo que Jeremías había profetizado, de 70 años de cautiverio, que todavía no era tiempo que la casa de Dios fuese reedificada. Capítulo 1 de Ageo, versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos pensaron que una vez que terminaran el tiempo de su cautiverio, entonces poder reedificar la casa del Señor. Pero Dios siempre me acuerdo de un hermano que decía hay que andar recto, y él tenía artritis y él decía tiene que andar recto delante del Señor. Hermano, pero sí, Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Primero, Dios. Recuerde eso. Primero, Dios. Primero es Dios. Todo lo demás está en segundo lugar. Si habían puesto a arreglar sus propias casas primero y se habían olvidado de la casa del Señor. El versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Preguntaba el profeta de parte de Dios. Habían dado prioridad a su propia situación y condición y habían puesto las cosas de Dios en segundo, o a saber en qué lugar. Sí que Jeremías, cuando usted lee el libro de Jeremías, da a entender que le decía al pueblo acomódense porque esto va para lejos. Cójanlo suave porque son 70 años y esto no se va a acabar ligero. Por más que ustedes griten y salten, esto va a durar 70 años. Y bueno, esa es una de las razones por la cual Jeremías es el profeta que más me gusta del Antiguo Testamento, porque es uno de los profetas más parecidos a nosotros. Tenemos
momentos de arriba y momentos de abajo. Y en un momento llegó a pedirle al Señor, Señor, mejor quítame la vida y déjame estar tranquilo, porque a él le tocaba dar estas malas noticias. El pueblo esperando buenas noticias y él obviamente le decía, no hay buenas noticias, vamos al cautiverio, vamos a estar. No habían buenas noticias, él no podía dar buenas noticias. Ellos habían sido infieles a Dios y ahora tenían que pagar las consecuencias. A la misma vez se habían contagiado y contaminado con lo inmundo. Ellos pensaron que porque hacían ciertas cosas ya estaban agradando a Dios. Y Dios a través del profeta les habla en una forma, les hace saber claramente. Y le dice, así ha dicho Jehová en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque posiblemente muchos de ellos ya se habían acomodado y se habían casado con mujeres extranjeras, mezclándose con ellas y demás, y se estaban acomodando a la vida pagana y todos sus ritos y demás. Así ha dicho Jehová, dice, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. En otras palabras, si mi vida no agrada a Dios, lo que yo haga tampoco agrada a Dios. Siempre me acuerdo de Caín y Abel, porque Dios se agradó de Abel y su ofrenda. Así dice. Primero se agrada de ti y luego se agrada de lo que tú presentas. Ahorita, o hacía un momento atrás, no sé a veces cuando digo ahorita si estoy hablando puertorriqueño o guatemalteco, que hace un momento atrás leía a la hermana el Salmo, ¿quién entrará al monte de su santidad, el limpio de mano y demás? Dios, cualquier ofrenda que tú quieras presentar delante de Dios, primero examina tu vida. Es lo que dice la palabra. Y si tú estás enojado con alguien, olvídate de hablar otra y presentar nada. No, examina tu vida, arregla tu vida y después presenta tu ofrenda. Muchas veces queremos imitar y vivir como el mundo vive, tomando sus costumbres y haciendo como ellos hacen. Nuestra adoración tiene que ser pura y venir de labios y una vida pura para ser agradable a Dios. Dios se agrada de nosotros y en virtud de agradarse de nosotros, se agrada de nuestra adoración, de nuestra ofrenda y de todo servicio que podamos darle a Él. Por eso ellos tuvieron que sufrir muchas consecuencias. ¿Cuáles eran esas consecuencias? La palabra de Dios nos dice claramente que ellos estaban viviendo, a pesar de que aparentemente estaban en prosperidad, pero estaban en mucha escasez. El versículo 1, versículo 6 dice, el capítulo 1, versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Se parece a muchos de nosotros, ¿no? Entre más ganamos, menos tenemos.
Entre más recibimos, menos tenemos. Parece, yo le decía a alguien una vez que yo no importa porque el problema tuyo no es tener dinero, el problema es que tú no sabes administrarlo. Y por más que puedes recibir 1 millón y vas a gastar 1,5 millones. Yo he visto gente con poco dinero saben administrarlo muy bien. Yo daba el ejemplo mío con mi esposa de que yo ganaba más dinero que ella, pero ella siempre tenía más dinero que yo. Sabía administrarlo. Y ellos da a entender la palabra del Señor aquí, que así vivían, en pobreza, en escasez. ¿Recogéis mucho? No era que la tierra no estaba dando su fruto, pero sino que lo que recibían no les daba para nada. Estaban insatisfechos. La palabra de Dios dice en el versículo 6, bebéis y no quedáis satisfechos. Hay personas que entre más tienen, más quieren. Más quieren, más quieren. Más tienen, más quieren. Y nunca se encuentran, como dice, ¿se recuerdan que hablamos un tiempito atrás? Pablo dijo, en todo sé estar contento. En abundancia, en escasez. Y hay gente que no pueden estar satisfechos en nada. Su insuficiencia, dice el versículo 6, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornar recibe su jornal en sacos rotos. En otra palabra, por aquí la echa y por allá se sale. Una de las promesas que Dios hace a través del profeta Malaquías, hablando de un tema que no nos gusta mucho, pero es la realidad, ahí lo habla claramente. Dice, si usted ofrenda y diezma, yo voy a reprender al devorador, lo que se come tu dinero. Siempre doy el ejemplo de un caballero que dio su vida al Señor, conoció a Cristo, él y su familia, y sin saber lo que era el diezmo y ofrendar, empezó a diezmar y ofrendar. Y mientras estábamos dando la clase de catecúmenos, él testificaba y me testificaba. Hermano pastor, no sé qué ha pasado. Desde que yo conocí al Señor, mi salario es el mismo, pero el dinero me da más. Y ahora, antes yo tomaba, bueno, cuando decimos tomar, tomamos todos, pero quería decir que alcohólica, y gastaba dinero en bebidas alcohólicas. Y dice él, ahora yo veo que mi dinero me sobra. Pero pegué a meditar y él dijo, desde que yo empecé a diezmar, mi hija, casi todas las semanas, decía él, todas las semanas yo tenía que tarde o temprano correr con ella para el doctor. Padecía de asma. Y desde que conoció al Señor, el asma se desapareció. Ella no tenía que ir al doctor, gastar en ese tiempo, gastar en la visita al doctor, más gastar en medicinas. Y él vio que aquello que se estaba robando su dinero, el Señor lo reprendió. Bueno, llegó a un extremo. Yo testificaba un tiempito atrás que el IRS, el Departamento de Rentas Internas, envuelve los taxes, le mandó un cheque de $16,000. Y él no encontraba qué hacerse, 16,000 y pico de dólares. Y él llamó allá y le dijo, no, ustedes están equivocados, este dinero es mío, yo no esto, lo otro. Y así estuvo, llamó un montón de veces, por fin decidió hacer cita con la oficina del IRS o de rentas internas, y la señora le dijo, bueno, le hemos dicho que de acuerdo a los récords aquí, ese dinero es suyo, pero si usted quiere, aquí, fírmelo aquí atrás y yo lo cojo para mí.
él por fin ya tuvo que decir, es mío. Dios lo bendijo de una forma gloriosa, a él y a su esposa. Pero hay gente, dice ahí, parece que reciben por aquí, entra y sus bolsillos tienen un rotito, parece, y se le va el dinero por ahí. Además de eso, dice la palabra del Señor, la sequía, la pobreza que llegaron algunos de ellos. El versículo 10 al 11 dice del capítulo 1, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios cerró los cielos. Ellos le fueron infieles a Dios y Dios cerró los cielos. Por eso Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Gloria al Señor. Si tú quieres prosperar, Dios tiene que ser número uno en tu vida. La bendición viene. La bendición viene. Va a venir. La cosa es que decía hoy Telvi está con nosotros. Telvi, ponte en pie. Ella es hermana de nuestras hermanas. Nos alegramos tenerle. Y con el permiso de las hermanas, pero ella es la mayor de todas ellas y se ve joven. Parece que el clima de Guatemala le está haciendo bien por allá, pero nos alegramos tenerle con nosotros. Pero sí, seguían. Por más que Dios para, cuando Dios seca, no hay quien abre. Tú quieres tener la bendición de Dios, Dios tiene que ser el primero en tu vida. Obstáculos y adversidades y frustraciones, dice la palabra del Señor, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Lo que estaban pasando era consecuencias de su alejamiento de Dios, de no poner a Dios en su vida. Gloria al Señor. Todo aquello que ellos estaban sufriendo era en virtud de que no tenían a Dios primero. Le decía a mi hijo esta mañana que me vino un pensamiento, no es que yo lo originé, pero mi pastor decía, porque muchos siempre quieren decir que de dónde salió esto de los diezmos. Bueno, la Biblia habla de Abraham y Melquisedec, que él fue, del rey de Salem, que él fue uno de los primeros que da la Biblia a entender que diezmó. Pero mi pastor decía que aún no, que aún ese principio estaba en el huerto del Edén. Y cuando dijo eso, chocó, porque aún cuando yo lo digo a ustedes van aquí a decir, ¿cómo así? Pero Dios le dijo a Adán y a Eva, todo esto tú puedes tocar, pero esto, de aquí no. ¿Cuál es el principio de los diezmos? El principio de los diezmos es que tú puedes hacer con el 90% de tus entradas todo lo que tú tienes, pero ese 10% es de Él. Y nos ha prometido que si somos fieles a Él en ellos, Él va a ser fiel con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ellos sufrieron obstáculos, adversidades y frustraciones porque no pusieron a Dios primero. Esto hizo que Dios mandara al profeta a advertirles y darles saber su condición.
y lo que debían de hacer. Y Dios, a través del profeta, los llama a arrepentimiento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oye la voz de Dios. Tú quieres salir de tu situación y cambiar tu presente y futuro. Oye la voz de Dios. Pon atención. Dice él en el capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Considera bien cómo tú estás caminando, en la forma que tú estás andando. Tú quieres salir de la situación de escasez, de pobreza y de tantas otras situaciones negativas que muchas veces pasamos. Es porque nos alejamos de Dios, dejamos que Dios no tenga el primer lugar en nuestras vidas y lo ponemos en segundo lugar o en otro lugar. Gloria al Señor. Pero oye la voz de Dios, te dice la palabra de Dios en esta tarde. Pon atención, medita bien sobre vuestros caminos, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí enfatiza de tomar cuidado de lo que está sucediendo. Mira bien las consecuencias. ¿Por qué te pasan las cosas? ¿Por qué te está sucediendo esto? ¿Por qué tú ves que otros prosperan y tú no prosperas? ¿Por qué tú ves a otros en salud y tú no estás en salud? ¿Es Dios el primero en tu vida? Dios tiene primer lugar en tu vida sobre todas las cosas, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Dios tiene que ser el primero. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Oye, Israel. Dios tiene que ser el primero. Mira bien las consecuencias. El versículo 6, repito, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Medita bien, ¿qué pasa? Yo gano bien. Muchos ganan bien y no tienen nada. Y oímos del hermanito allá que compra su casa y lo ves que prospera. Pero Señor, si yo tengo mejor trabajo que él, eso no es asunto de mejor trabajo ni demás. Es tener la bendición de Dios sobre tu vida. Es tener la bendición de Dios en tu vida. Sí, es tener a Dios en primer lugar en tu vida. Cuando tú lo pones en primer lugar, Él abre puertas. Él manda de donde, como digo yo, si tiene que mandar cuervos, eso es algo ilógico, que un cuervo venga a traerle carne a un hombre sin comérsela. Decíamos el domingo pasado de aquella ave que encontró aquel anillo, ¿se acuerdan? Un par de domingos atrás. Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usa, como dijo la ancianita, usa hasta los pecadores, hasta los hijos del diablo, decía ella, para bendecir a sus hijos. Pero la ilustración de unos que estaban relajando una viejita que siempre se pasaba orando al Señor, pidiéndole a Dios que Dios le bendijera y le diera esto, y ellos quisieron hacerle una maldad y dijeron, vamos a comprarle una comprita, se la ponemos en la puerta, tocamos y nos vamos corriendo. Y entraron, tocaron a la puerta y la viejita cogió la compra y dijo, gracias Señor, porque tú usas aún los hijos del diablo para bendecir a tus hijos. Ellos creían que estaban haciéndole una maldad, pero no sabían que estaban contestando ellos la oración de su hija. Cuando Dios, la bendición de Dios está sobre de ti, nos pasa como Isaac.
¿Se recuerdan? Isaac sembró en medio de la sequía. De todos él estaba sufriendo sequía y todo el mundo ahí. Pero Isaac prosperaba, ellos no. Porque Isaac no hizo como hizo Abraham. ¿Se recuerdan lo que hizo Abraham? ¿Se recuerdan lo que hizo Abraham? Abraham, cuando llegó el momento, Abraham, el hombre de la fe, se fue para Egipto. Y allá tuvo que, porque muchos a veces, sí, tuvo que ir a decir que su esposa era su hermana. Y cuando la vieron, dice, hermana, pero los hermanos no se tratan así como este trata a esta. Tuvo que ir, pero Jacob se quedó en su lugar y allí el Señor se quedó en Gerar. Ahí, no se movió de ahí. En medio de la sequía se quedó allí y sembró y abrió pozos y Dios lo bendijo y cultivó y fue prosperado en medio de la pandemia. ¡Ja! Yo he oído testimonio en medio de todo ese tiempo que muchos estuvieron sin trabajo, fueron bendecidos. Después de la pandemia estaban mejor que antes de la pandemia. Gloria a Dios. Porque cuando tenemos la bendición de Dios, cuando damos a Dios el primer lugar, aleluya, Él se encarga de bregar con nosotros, de atender nuestra situación. No tenemos que usar ninguna artimaña del diablo, tenemos que depender de Dios. Él dijo que lo iba a hacer y Él lo hace. Él bendice. Dios llama a su pueblo a meditar sobre vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos, vuelve y repite en el versículo 7. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Mira las consecuencias, mira lo que está sucediendo. ¿Cómo estás tú mejor ahora que un año atrás? Algo está pasando, si no lo estás. Porque la senda del justo, dice, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Estás tú mejor? Hoy fue una de las preguntas, creo que llevó a uno de los presidentes a "Are you better off now than before?" Creo que Reagan fue que usó esa frase. ¿Estás mejor? No, Clinton fue. Dijo, ¿estás mejor ahora que antes? Tú estás mejor ahora que un año atrás. Si no, tienes que meditar en vuestros caminos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Que todos prosperan y yo no prospero. Y no digo simplemente en el aspecto financiero y material, pero también en todo sentido de la palabra, espiritualmente. Hemos crecido en el Señor, vivimos más cerca de Él, nos hemos preocupado por trabajar y nos olvidamos que Él es el que nos dijo que nos iba a prosperar por encima de lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. La bendición de Dios no se aparta de nosotros. No busque artimañas y aquí, que si voy por allá y si digo esto. Siempre me recuerdo cuando ella estaba aquí por los años 70, que yo no me quedé sin trabajo, me botaron. Fui a pedir aumento al jefe y mi esposo estaba ya para casi un mes para dar a luz. Ella dio a luz en abril y yo, como vi la situación, le dije al jefe, mire, usted me daba, era como muchos hacen con los hispanos, nos dan mucha confianza, nos dan la llave, abre aquí, cierra allá, ven aquí, allá, pero la mula, el dinero, le dije, yo sé que usted tiene confianza en mí, yo iba a trabajar solo, los sábados iba a trabajar, abría el taller, hacía trabajo, me iba, y mucha confianza, pero eso no le compra leche al baby. Cuando le dijo así, yo creía que me iba a decir, oh, qué bueno, el lunes
Y el lunes, ven, coge tu cheque. Y cobrábamos los lunes. Y cuando yo ese viernes voy para casa a decir a mi esposa que estaba allá, estaba grandísimo ahí dentro, ya ahí, pobrecita, y yo decirle que me quedé sin trabajo, yo no sabía ni cómo llegar ese día, pero le dije, ¿me cree que me fue bien? Me fue bien. Tenía un amigo que él trabajé duro porque cuando no hay, usted es casado y no hay más nada, tiene que trabajar lo que haya, no puede estar con orgullo y que yo no hago eso y yo no hago aquello, no, hay que trabajar más nada. El baby quiere comer y cuando ese tipo gritaba, hay que meterle leche. No, ahí con mucho cariño y eso no funcionaba, ahí leche. Y mi esposa ya a los dos o tres semanitas ya la leche no era suficiente. ¿Te recuerdan que ustedes hacían antes las mujeres? Le echaban un poquito de cereal a la leche y lo mezclaban, ya un poquito más. Ya la leche no era suficiente. Y me recuerdo que mi amigo me dijo, Edwin, ¿tú no estás haciendo nada? Pues vente conmigo todas las mañanas. Me levantaba a las 4 de la mañana y íbamos al terminal en el Bronx. Los que conocen por allí, hay un terminal de donde llegan todas las verduras, plátanos, guineos y todo esto. Él trabajaba, tenía su propio truck y había una señora dominicana que era dueña de fincas allá en Santo Domingo y importaba todo eso para acá. Entonces ella se ganaba todo porque no tenía, vendía plátanos y guineos y acandules y todo lo que puede sembrarse allá. Me recuerdo que íbamos a las 4, llenábamos el truck, íbamos por bodega. Yo le ponía, me decía, necesito tantos plátanos, tantos guineos, y ahí trabajé de tal forma que me estaba acostumbrando ya y ganaba mejor que cuando estaba trabajando. Pero era un poquito duro el trabajo, pero levantarse temprano en la mañana y llegaba cansado para ir a la casa y demás, pero Dios suplió mi necesidad. Me bendijo y no sabía que el jefe que me había votado hacía como 6 meses en ese tiempo tener un teléfono era un lujo y hacía 6 meses que estaba llamándome para que volviera a trabajar. Y cuando me llamó, que el pastor recibió la llamada, dijo, aquí hay uno que está llamando, un Micucci, yo no sé qué decía de Micucci, decía, se llamaba Joseph Micucci Jewelers. Me está preguntando por ti. Oh, y le digo, bueno, me recuerdo que lo llamé y me dijo, y le pregunté, ahora me puse para atrás, ¿cuánto me va a pagar? Y me dio el doble de lo que yo ganaba. Y lo que pasó fue, bueno, no voy a dar toda la historia de mi vida porque aquí estamos 3 horas más. Las cosas fue que de ahí habían unos que trabajaban al lado nuestro, les gustaba como yo trabajaba. El dueño del que le daba trabajo a ellos le dijo, ¿tú sabes qué? Edwin trabaja, o Eri me llamaban, Eri trabaja bien, ¿por qué tú no lo coges si yo te doy más trabajo a ti? Y cuando me vieron entrar al taller que yo trabajaba, me pararon, me dijeron, ¿tú sabes qué? Tal y tal habló conmigo y me dijo esto y me dijo que esto, y ¿tú sabes qué? Te vamos a pagar más si tú te vienes conmigo. Ahora tenía que decirle al jefe que me iba a ir con el otro porque oré, busqué la dirección del Señor y me fui con el otro. A los 3 meses de estar ahí, uno de ellos, de los dueños, eran 2 socios. Uno de ellos se enfermó de cáncer. ¿Tú sabes qué hicieron? Como yo era un buen trabajador, caí en bien con los jefes que le daba dinero a ellos, que le daba trabajo, me dijeron, ¿tú sabes qué? ¿Por qué tú no coges la parte otra
de mi socio. Yo estoy pelado aquí, yo no tengo, apenas ahora estoy empezando de nuevo eso, pero no tienes que pagarnos ahora, nos paga poco a poco. Y me hice socio del otro, y ahí seguimos. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía mi negocio y estaba requete bien. Trabajaba poco y ganaba mucho, porque así es Dios. Me daba tiempo para venir al templo y venir aquí y hacer mi trabajo como pastor, pero llegó un momento que ya era mucho. Pero Dios no nos falla. Tú eres fiel a Dios, Dios es fiel a ti. Si pones a Él primero, meditad, haz conciencia lo que está sucediendo en tu vida. Estás mejor ahora. No sigas trabajando así, no continúes obrando de esta forma. Mira las consecuencias. Antes que sucedieran estas cosas, venían, dice el profeta, venían al montón de 20, venían o vendían, eso está mal escrito ahí, al montón de efas, 20 efas y había 10. Venían a lagar para sacar 50 cántaros y había 20, hablando del vino y del aceite y demás. Venían a buscar y cuando venía a ver, había menos. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. 2 veces lo repite. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo, meditad pues en vuestro corazón. Haz un inventario, le quiso decir el Señor a ellos, de lo que está sucediendo, de tus adversidades, de tu escasez, de que siembras y no cosechas nada, de que almacenas y no se desaparece todo. 5 veces les dice, meditad, considera, cambia. No podemos, si las cosas van mal, algo está sucediendo. Vamos a seguir de esa forma. Si ves que tantos años trabajando y no has prosperado, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Algo malo anda ahí. No es Dios, eres tú. No es Dios, eres tú. Porque cuando tú te pones en las manos del Señor, Dios hace, Dios abre puertas, Dios da gracia. Dios da gracia. De ser empleado vienes a ser jefe. Aunque me decía una vez uno que él quería ser jefe porque no quiere que nadie lo mande. Yo le dije, bueno, pues entonces no te metas a ser jefe. Porque cuando uno tiene propio negocio, tiene más jefes. Todo el mundo es el jefe. Cuando viene un cliente, tú tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para complacerlo. Si no, para afuera, busca otro. Pero medita, tienes que cambiar, algo está mal. Dios lo llama arrepentimiento. Dios lo llama a hacer lo que deben de hacer. ¿Qué deben de hacer? Poner a Dios en primer lugar. La obra de la casa de Dios representaba a Dios mismo. Reedifiquen mi casa. Primero le habló a los líderes. Versículo 12 dice, oyó Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Y luego le habló al resto del pueblo. Nosotros como líderes tenemos que dar el ejemplo. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. No nos olvidemos, hay una receta que se la voy a dar ya mismo, para que nuestras vidas puedan seguir en crecimiento. Dios nos da fuerza y ánimo para hacer lo que nos manda. Porque eso es lo bueno de Dios, que nos manda a hacer algo, pero nos empuja y nos da el ánimo.
nos da fuerza de espíritu para hacer lo que tenemos de hacer. Habla ahora Zorobabel, le dijo, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Oh, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también, Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Es verdad que el templo postrero no era de la vislumbre y lo glorioso y lo precioso que fue el primero, pero iba a ser, la gloria iba a ser mayor que el primero. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. En la casa que construyó Salomón, Cristo no había entrado por ahí, pero en esta casa que no es tan gloriosa como la otra, pero es más gloriosa porque entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Gloria a Dios. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria próspera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Haz lo que tienes que hacer y yo te bendigo. Si tú haces lo que Dios te manda hacer, Él se encarga de bendecirte. Esa es la bendición de Él. Si tú has leído, cójase esta tarde un tiempito cuando llegue a su casa y lea las reglas del reino. ¿Nunca han leído las reglas del reino? Están mirando como que si yo estoy hablando algo. ¿Ustedes no han leído el Sermón del Monte? Sermón del Monte, ahí el Señor establece las reglas del reino. Solamente les voy a leer unos versículos nada más, del capítulo 6, el capítulo 5 al 13, al 8 creo de Mateo. Pero solamente voy a leer unos versículos. Porque ellos como nosotros nos preocupamos. Usted se preocupa de qué va a comer, ¿no? Se preocupa de qué va a vestir, cómo va a pagar la renta, cómo va a hacer todas estas cosas. Mira lo que dijo Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo, y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pues os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más
a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio mal. No creo que Dios pueda ser más claro que eso. Busca el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Dios primero. God first. Dios primero. Dios primero. Dios primero. No es el trabajo, es Dios. Decía un escritor, yo le he dado, él es coreano del sur, de Corea del Sur, escribió un libro que se llama Dios es el dueño de mi negocio. Y él empezó con su trabajo, su negocio, dándole el diezmo al Señor, dándole el 20%, dándole el 30%, dándole el 40%, dándole el 50%, dándole el 60%, y cuando terminó haciendo al revés. Él cogiendo el 10% y el 90% lo enviaba a misiones, a su iglesia. Él era miembro de una de las iglesias más grandes en el mundo, en Corea del Sur, del pastor John Guichot. ¿Te atreves a creerle a Dios? Él nos ha dado promesas. Tú tienes su presencia. Él le dijo a Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. En el versículo 4 del capítulo 2 dice una vez más: pero ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Josadac, Josué, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Se recuerdan Moisés? Moisés no dijo: Señor, si tú me das esto, si tú me das aquello. Así hacíamos nosotros. Oh Señor, si tú me das un buen carro, si tú me das una buena casa, si tú me das un buen trabajo, tú me das esto. Moisés no dijo eso. Moisés dijo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Moisés comprendió que lo que tenemos que tener no es un buen trabajo, es a Dios como jefe. El Dios como manda. Si tenemos a Dios, tenemos su bendición, tenemos su presencia, tiene su bendición. El versículo 19 que leímos al principio, lo voy a leer en la versión antigua o moderna, mejor dicho, del 60. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha ofrecido todavía. Todavía todos los palos están secos. La tierra todavía. Pero Dios dice, yo los voy a bendecir. Parece que no. Parece, a mí, sí, a ti te está hablando. Parece que no, porque tú estás viviendo escasez ahora, pero Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Aleluya, te voy a bendecir. Parece que no, pero es la realidad. Tú no lo ves. ¿Qué sabía yo cómo Dios iba a bendecirme? Yo sabía los planes. No, yo no sabía. Yo solamente me sometí a Él. Mi esposa oraba, mi esposo oraba, mi esposo oraba, mi esposo oraba y ora todavía, pero oraba. En ese tiempo más todavía oraba. Y Dios abría puertas y nos bendijo. No nos faltó nada. Y como ven, todavía el joven sigue gordito y bendecido. Amén. Ya estaba esperándola esa.
Sorry, Edwin. Aunque no la veas todavía, tiene la garantía de su palabra. Y su palabra, el cielo y la tierra, pero su palabra, aleluya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacemos nuestra parte, esté seguro que Dios va a hacer la de Él. Hay una forma y fórmula que dije que no falla. Son 5 cositas. Diezme y ofrende. 1, lea la palabra de Dios. Ore, asista al templo. No se olvide de asistir al templo. Porque muchas veces nos ocupamos tanto con el trabajo que nos olvidamos de darle tiempo al Señor. Y después vemos, pero si yo estoy trabajando mucho y no te olvidas del jefe. El jefe no es el jefe es el jefe. Aquel es el jefe. Asista al templo, trabaje por el Señor, testifique, diezme y ofrende, lea la Biblia, ore, asista al templo y trabaje por el Señor. Ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún esté en el granero. Todavía ni la semilla está en la tierra, en el granero está ya la semilla. Allá adentro está metida. Todavía no se han cosechado el grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto antes de que todo eso sepa algo. La bendición viene. Sin embargo, de hoy en adelante, yo os bendeciré. Tienes la garantía. ¿Quieres poner a Dios primero? Deja que Dios sea el primero en tu vida. La bendición viene, pero tienes que poner a Dios primero. Dios primero. Dios primero. No es el trabajo, no es la familia, no es el carro, no es la casa, nada de eso, es Dios primero. Dios tiene que ser el primero. Estamos en pie. Dios les bendiga. Dios les guarde. Tomemos unos segundos nada más. No tiene que tomar mucho tiempo. Incline su rostro. Señor, si esto es lo que tú quieres conmigo, yo voy a hacer mi parte. Y yo sé que tú vas a hacer la tuya. Dígale al Señor eso. Yo voy a hacer mi parte. Dígalo conmigo. Yo voy a hacer mi parte, Señor. Dígalo conmigo. Yo voy a hacer mi parte. Y tú vas a hacer la tuya. Gracias, Señor.